Bien, bueno, acá estamos con Hernán Miranda, el ingeniero Hernán Miranda, doctorando, profesor de varias materias de la ingeniería en sistemas de información, en el espacio que hemos puesto como nombre, o al cual le hemos puesto de nombre, ¿qué hacemos en la ingeniería en sistemas de información? Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Cecilio, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. La otra vez tuvimos un encuentro muy, muy constructivo, muy productivo. Y hoy ya vamos a sintaxis y semántica de los lenguajes. ¡Wow! ¡Qué nombre! ¡Qué nombre! Eh, Contanos un poquito, como para ir rompiendo el hielo, ¿qué es esto de sintaxis y semántica de los lenguajes? Bueno, sintaxis y semántica, a diferencia de lo que hablamos la primera vez, ya es una materia más específica y más avanzada en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. No es de años superiores, pero ya es una materia de segundo año y que construye principalmente sobre una de mis materias de primero, que es matemática discreta, es como una continuación natural. Matemática discreta, digamos, abre varias ramas que se abren a lo largo de la carrera y particularmente sintaxis la que toma es la que tiene que ver con la construcción y análisis de lenguajes de programación. Eh, digamos, un lenguaje de programación, como su nombre lo indica, primero y principal es un lenguaje. En cierto modo uno lo podría comparar contra el lenguaje castellano. Entonces uno puede tomar ideas de un lenguaje, es decir, que a uno le interesa cuando analiza un lenguaje. Y primero, si una determinada oración o secuencia de palabras forma una oración válida de ese lenguaje. Segundo, en el caso de que sí forme parte, si está bien construida. Y luego uno también se puede hacer preguntas un poco más extensas, como ser eh, qué características tienen, si tienen alguna, todas las palabras perdón, todas las oraciones que se pueden formar en un determinado lenguaje. Eh, Estas preguntas con respecto eh, a un lenguaje natural, como puede ser el castellano o el inglés, en un principio no se pueden responder siempre porque son lenguajes no formales, sino que son lenguajes naturales. Se han hecho intentos, por ejemplo, estudiar o formalizar el estudio del castellano, por ejemplo, a través de su gramática, lo que es su sintaxis y su semántica. Es decir, la sintaxis, para hacer una idea general, la sintaxis es si una oración está bien construida y la semántica es, una vez que sé que está bien construida, cuál es el significado eh, que transmite esa oración. Entonces, para uno poder hacer ese análisis, tiene que tener la gramática, que serían las reglas que me permiten formar cualquier oración de un lenguaje. Entonces, en el caso de los lenguajes naturales, tomemos el castellano, por ejemplo, uno podría decir que en un principio uno puede descomponer cualquier oración en un sujeto y un predicado, que a su vez el sujeto lo podría pensar como un modificador directo seguido de un sustantivo, y podría pensar el predicado como un verbo conjugado en algún tiempo, seguido de una serie de modificadores como pueden ser predicativos, sujetos directos, objetos indirectos, esas cosas que en general veíamos en las materias de lengua y castellano en la primaria y en la secundaria. Bueno, el problema es básicamente, para explicarlo clarito, en los lenguajes naturales, si bien se puede hacer una aproximación a todo esto, no existe una gramática completa que me permita derivar o decir si es correcta cualquier oración del lenguaje, por el motivo de que, como fue algo que fue surgiendo naturalmente, a medida que avanzó el tiempo, el lenguaje se pudo ir deformando, se fueron agregando modismos, eh, cosas que van cambiando la manera de construir la oración a lo largo del tiempo. Entonces no hay, digamos, una manera de describir cualquier cosa que se pueda construir en el lenguaje, ¿sí? Uno puede describir un gran grupo de oraciones, pero siempre va a haber algunas que están bien usadas, que las acostumbramos a usar y sin embargo no respetan reglas
que uno esperaría. Y eso es sin mencionar las cuestiones relacionadas con dialectos y ese tipo de cosas. Entonces, digamos, uno solo puede hacer una aproximación en este sentido. Es bastante buena, digamos, porque los primeros traductores o las primeras versiones de los traductores, por ejemplo, de Google, por decir algo, Google Translate, estaban basadas en este tipo de cosas, pero bueno, luego en realidad el gran crecimiento en esas áreas se produjo cuando empezaron a aplicar los que se llaman grandes modelos de lenguajes de redes neuronales y, a partir de ese momento es como que se alejaron un poco de este rumbo y es una cuestión un poco más probabilística relacionada con redes neuronales. Pero bueno, no me quiero alejar de la materia, eso es como para que se entienda la problemática de los lenguajes naturales. Ahora, quitando eso, tomando como copia, los matemáticos lo que sí vieron es que, por ejemplo, un lenguaje de programación, que es el ejemplo más típico, ahí sí yo tengo una serie de reglas muy claras, muy predefinidas, de cómo puedo construir una sentencia que pertenezca a ese lenguaje y la computadora la puede ejecutar. Entonces, para ese tipo de lenguajes sí existe una gramática que siguiendo sus reglas yo puedo construir absolutamente cualquier programa válido en el lenguaje. Las oraciones serían el programa en este caso. Y bueno, sería un ejemplo, los que se pueden determinar por completo todas las oraciones que se forman se llaman lenguajes formales. Y más allá del nombre de lo que estamos hablando, es una especificación completamente matemática. ¿Sí? Tengo el conjunto de letras que puedo usar para formar las palabras, las sentencias de ese lenguaje. Tengo un grupo de símbolos intermedios que me permite hacer las transformaciones hasta llegar a lo que yo quiero, y todo eso está dictado por las reglas de lo que se llama una gramática. Entonces, para este tipo de lenguaje sí es posible determinar, eh, dada una oración de entrada, que en nuestro caso sería un programa que queremos ejecutar en ese lenguaje, si está bien formado, y también podemos determinar todos los posibles grupos de programas que podemos formar para un determinado lenguaje. Entonces, concretamente, en nuestra materia sintaxis y semántica del lenguaje, si bien dice lenguaje, en realidad quizás más concretamente debería decir lenguajes formales, es decir, es el estudio de la sintaxis y la semántica de todos los lenguajes que se pueden especificar, el 100% de sus oraciones matemáticamente. ¿Sí? Y como es una idea importante, para repetirla de nuevo, es sintaxis y semántica porque sintaxis significa básicamente que un programa esté bien construido, que la oración de entrada del lenguaje esté bien construida, y la semántica es, una vez que sabemos que está bien construida, qué significado le quisimos dar. Quizás para aquella gente que está un poco más orientada al mundo de sistemas y quizás alguna vez programó, yo puedo, en la mayoría de los lenguajes, puedo armar una comparación poniendo un nombre de variable igual a otro nombre de variable. Así que eso, si es verdadero pasa una cosa, si es falso pasa otra. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar? Que quizás la secuencia, la sintaxis esté bien formada, que yo tenga un nombre de variable, el igual y otro nombre de variable, pero quizás una variable es numérica y otra variable es un string, una cadena, entonces en realidad no son comparables porque es como que pertenecen a mundos distintos. Entonces, la sintaxis estaría bien, pero la semántica, el significado no. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas con respecto a lenguajes formales y particularmente lenguajes de programación es lo que se estudia en esta materia de sintaxis y semántica. No sé si en... Bien, bien. Pues aquí justo ahora estaba por empezar a notar, ¿no? El tema del lenguaje natural versus lenguaje formal. Y lo que me imaginaba, ¿no? Estando en segundo año yo, me remonto allá por el año 89, 90. Yo empecé a cursar en el 89, 90. Estaba en segundo año, tenía 19, 20 años. Y de buenas a primeras me empiezan a hablar de esto del lenguaje natural, lenguaje formal. Y digo, uff, se me arma un matete en la cabeza y como que desde el punto de vista de lo que expresaste está muy, muy,
muy jugoso, muy concreto, muy claro, pero digo, a los 19 años, si me hablan de esto, ¿cómo hago para entenderlo? Eh, sí, a ver, es todo parte de una secuencia, ¿no? Eh, las herramientas básicas que usamos durante esta materia las aprendimos en la parte final de matemática discreta y eso es un requisito para cursar esta materia, ya tener previamente matemática discreta, entonces en un principio no garantiza que, por supuesto, que uno sea un experto al salir de matemática discreta, pero las herramientas básicas para entender lo que es una gramática y cómo se construyen oraciones las tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer sí es la parte más compleja, que es determinar cuándo está bien formada, cuándo no está bien formada. Entonces, básicamente, lo que hacemos es, más concretamente, la manera de estudiar la formación de un lenguaje es a través de su compilador. El compilador es lo que toma básicamente lo que escribe el usuario y le hace una serie de transformaciones hasta que se pueda ejecutar, digamos en un principio en una computadora, en realidad podría ser en cualquier tipo de dispositivo. Es más, incluso ahora están de moda unos compiladores especiales que se llaman traductores, que en realidad lo que hacen es, clásicamente un compilador lo que hacía era tomar algo en lo que se llama un lenguaje de alta generación, como ser, por ejemplo, Basic o C o Java o Python, y convertirlo a una serie de instrucciones ejecutables directamente por la computadora, no tanto como ceros y unos, pero quizás un assembler o algo de ese estilo. Y ahora en realidad incluso como ya hay tantos compiladores de tantos lenguajes, muchas veces lo que se hace es, al crear un lenguaje nuevo, ya se lo construye para ejecutar sobre otro que ya está construido. Por ejemplo, hay muchos lenguajes que se diseñan ahora para ejecutar sobre la máquina virtual de Java, que en sí es un ejemplo de virtualización, no es una máquina verdadera, eh, pero que a su vez esa máquina virtual después se puede ejecutar en una PC verdadera, si es algo un poco más abstracto, pero la idea general es que entonces uno puede estudiar este problema, llamémosle de traducción, es traducir un lenguaje de entrada a un lenguaje que entienda la computadora y se hacen una serie de etapas, ¿sí? Para a su vez reducir la complejidad. Entonces uno toma el código fuente, el programa que yo quiero ejecutar, y se lo pasa por una primera etapa que se llama el lexer o analizador lexicográfico, que ese básicamente lo que busca es que no haya errores de tipeos de símbolos no permitidos, es decir, que si es un lenguaje que no acepta el signo pesos, que no aparezca el signo pesos nunca en el programa. Entonces, ese se le hace una primera capa de análisis. Luego sí viene el análisis que se le llama sintáctico, que es una parte del compilador que se suele llamar parser. Entonces, en ese caso lo que se hace es, ahora sí, ver si la secuencia de símbolos que ya me pasó el analizador lexicográfico, las puedo construir a partir de la gramática del lenguaje. Luego, una vez que eso resulta exitoso, pasamos a la siguiente etapa, que es el análisis semántico. Ahí sí chequeamos ejemplos como los que yo mencionaba, si la oración ya está bien construida, que por ejemplo, si yo quiero asignar una cosa en una variable que sean del mismo tipo, o si estoy comparando dos cosas que sean del mismo tipo, y ahí terminaría toda la parte con la construcción del programa y el significado que uno le quiso dar. Después de ahí en adelante viene lo que se llama el backend del compilador, que ahí lo que se hace ya es automatizar una traducción de lo que yo sé que está correctamente formado a dónde lo quiero ejecutar. Entonces primero se le hace una cosa que se le llama generación de código intermedio, que sería convertir el programa de entrada a una especie de pseudocódigo, que tiene la ventaja que ese mismo pseudocódigo luego lo puedo transmitir o preparar para ejecutarse en varias arquitecturas distintas a partir del mismo código intermedio, con lo cual ahorro tiempo de análisis. Y luego sí, ya viene específicamente la optimización de ese código intermedio y por último la traducción al lenguaje objetivo, que supongamos que es para una PC común y corriente, sería llevarlo a un assembler o lenguaje máquina, que es lo que se va a ejecutar. Mi punto es con todo esto que para las primeras etapas ya nos empezamos a entrenar en matemática discreta, ¿sí?
aprendimos cómo funcionan gramáticas formales y cómo se aplican para generar oraciones. Entonces, digamos, las primeras dos etapas, el análisis lexicográfico y el análisis sintáctico, es hacer algo más complejo con cosas que ya conocemos. El análisis semántico es un poco algo nuevo, pero trabaja sobre las mismas ideas. Y lo que es sí, completamente nuevo es la última parte, que es la generación del código objetivo, la cual lamentablemente no llegamos a hacer un análisis muy exhaustivo, porque en realidad todos esos pasos llevan una gran cantidad de tiempo, tiene una gran cantidad de teoría detrás. O sea, estos estudios vienen desde los años 50, 60, las primeras formalizaciones de este tipo. Y bueno, la verdad es que para hacer todo el proceso del compilador completo en el nivel de detalle que merece, probablemente la materia tendría que ser el doble de largo de lo que es, pero quizás la parte más interesante, que es saber cómo se construye algo y qué significa, eso lo llevamos a ver. Lo que nos faltaría un poco más de tiempo sería para hacer más detalladamente la construcción del código que se ejecuta verdaderamente en la compu. Pero digamos, como para perderle el miedo, sobre todo a aquellos que vienen siguiendo el hilo de la carrera, para las primeras etapas ya se tiene entrenamiento. Se le agregan cosas nuevas como un avance natural en cualquier cosa, pero ya hay un entrenamiento previo. Y quizás lo que más lo relacionamos ahora es compararlo continuamente con ejemplos del lenguaje natural. Como yo decía, el lenguaje natural no se puede analizar de modo completamente formal, pero sirve como para tomar ejemplos y compararlo contra lo que uno está haciendo. Bien, 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 bien. Relacionándolo con qué es la ingeniería en sistemas de información. Sí, El objetivo de este espacio académico, que se podría llamar, como decís vos, sintaxis y semántica de los lenguajes formales, sí. ¿qué es lo que aporta, digamos? O sea, yo no, voy a decir que puede llegar a haber un graduado de nuestra carrera construyendo compiladores, o más bien evaluando lenguajes para determinar qué lenguaje utilizar según el problema a resolver. Sí, ambas de esas cosas que vos mencionaste son extremadamente importantes para un profesional de esta área. Eh, digamos, es muy importante saber evaluar de las cosas que ya existen cuál me conviene usar en función de las características que tiene. Quizás si voy a realizar un procesamiento eh, donde en los datos de entradas no voy a conocer su tipo, eh, o a qué familia pertenece hasta que esté muy avanzado en el procesamiento, quizás ahí yo tengo que tener las herramientas para seleccionar un lenguaje que, por ejemplo, no haga un chequeo estático de tipos al comienzo del programa, porque como no lo voy a conocer, no va a funcionar. Entonces, todo ese tipo de cosas requiere conocer, digamos, el funcionamiento a bajo nivel del lenguaje. Con respecto a construir nuevos lenguajes, la verdad es que obviamente uno puede diseñar un lenguaje desde cero que tenga las particularidades que a uno le interesa, ya sea por velocidad de procesamiento, por facilitarle la escritura de los programas al usuario. Obviamente, en general, cuanto más yo le quiera facilitar al usuario, más complejo va a ser el compilador y la traducción, porque es como que le tengo que dar una amplitud al lenguaje para que acepte cosas más amplias. Eh, pero por supuesto, o sea, acá vemos las herramientas para ir desde cero hasta que se ejecuta. Quizás lo que yo diría a estas alturas, que era algo que te comentaba antes, que en realidad ya existen tantos lenguajes de alto nivel que la verdad es difícil justificar la creación de uno nuevo, salvo que sea para algo muy específico. Ahora después igual te voy a comentar el caso de algo que estuvimos haciendo en la Facu, pero como te estaba diciendo, lo que más está, no de moda, sino que en realidad es algo que está siendo verdaderamente útil en estos momentos, es la traducción, pero entre lenguajes que son ambos de alto nivel. Es decir, pensá, yo tomo algo en Java y lo traduzco a C. Bueno, esa traducción particularmente no es muy sencilla que digamos, pero sí para cosas y que se usan concretamente, que es JavaScript, que es posiblemente lo más utilizado para el desarrollo web en estos momentos, uno de los más utilizados.
tiene una característica que es que no es tipado, que es algo que yo mencionaba recién, digamos, en un principio las variables, los datos que uno utiliza en el programa no tienen tipos, y en general los lenguajes que no tienen tipos son más fáciles de utilizar, pero tienen problemas de seguridad. Entonces, lo que se estaba intentando a nivel web era traducir a una versión de JavaScript que sí tenga tipos, que se llama TypeScript, que es básicamente el mismo JavaScript con un sistema de tipos. Bueno, y para ese tipo de cosas se hizo lo que se llama un transpiler, que es un compilador, pero de alto nivel a alto nivel. Entonces, quizás ahí tenés algo un poco distinto, ya no tenés la estructura clásica de llegar hasta bajo nivel, sino que lo que haces es, las primeras etapas, sí, el análisis lexicográfico, el análisis sintáctico, que la semántica funcione bien, y luego en lugar de seguir para abajo hasta llegar a nivel máquina, haces algo del mismo nivel en el sentido opuesto, es decir, vas hasta el otro lenguaje de alto nivel. Entonces quizás en esa área sí se está haciendo mucho, sobre todo para reutilizar cosas que ya están escritas en sistemas por ahí incluso más antiguos que ya no se utilizan tanto. Un lenguaje que ahora está muy de moda de alto nivel, que es Python, una de las cosas por la que creció es porque precisamente permite ser como una especie de pegamento entre un montón de lenguajes. Hay algunos sistemas de uso científico muy usados, como Sage, por ejemplo, que en un principio es un sistema matemático, pero ¿qué hicieron? Usaron Python para pegar cosas que estaban escritas en Java, en Fortran, en C, todo bajo una misma sintaxis común, entonces vos podés utilizar un montón de cosas súper optimizadas y que se sabe que funcionan bien bajo un paradigma mucho más moderno. Entonces, eh, ya se va del principio clásico, creo algo y lo llevo hasta el lenguaje máquina, sino que es más, a mí me gusta más pensarlo como traducción ya en lugar de compilación. Traducir de un idioma a otro, en este caso los idiomas serían lenguaje de programación o protocolos, ese tipo de cuestiones. Bien, bien. Para ir cerrando, ¿no? Sí, Y si alguien quiere crecer en todo esto, puede participar de la cátedra y ahí va a ver todo esto en profundidad. ¿Qué, qué sí, es lo que, qué es lo que, te voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más le atrae de esta materia a los alumnos? y yo creo que en un principio, sobre todo quizás si alguien alguna vez programó, quizás antes de empezar la carrera, quizás le puede resultar como medio mágico el hecho de que uno realiza un programa, no sé, en C, en Java, en cualquier cosa, y le pone RAM de ejecutar en el editor y funciona. Entonces quizás eso en un principio puede parecer medio mágico, y lo que a la mayoría le sorprende es eh, que es algo que en el fondo, digamos, no es tan complicado digamos, y que ya incluso con lo que se vio entre primero y segundo año, uno no es un experto, pero ya puede tener una idea bastante concreta, no solo de cómo funciona, sino que si hasta uno quisiese hacer un pequeño lenguaje y hacer experimentos, lo puede hacer perfectamente. Es decir, el porqué de cuando yo ejecuto RAM o cuando le pongo a ejecutar, por qué realmente funciona y hace lo que yo quiero. En general lo que hacemos todos los años incluso es inventar desde cero un pequeño lenguaje que lo usamos como trabajo de laboratorio, que es muy básico, tiene en general todos los años asignaciones, un if, es decir, una secuencia de bifurcación y un solo tipo de ciclo, o while o for, el que sea, vamos cambiando todos los años y construimos un compilador para eso desde cero. Obviamente es limitado, no tiene cosas como llamadas a funciones que en un lenguaje de la vida real son necesarias, pero como para hacer lo mínimo y necesario, funciona y ahí incluso se van con un ejemplo concreto de una muestra concreta de cómo la teoría funciona y funciona en realidad. Está bueno porque, a ver, si, como decís vos, o sea, una cosa es que vos vayas al aula, recibas todo este conocimiento, lo puedas interpretar, lo puedas entender, lo puedas defender a la hora del examen, te lo puedas llevar para tu vida en el sentido de que el día de mañana te toca gestionar o liderar un proyecto en el cual hay que elegir un lenguaje y vos agarrás y decís, ajá, utilicemos esto. Pero está bueno también esto de agarrar y decir, en el
en el caso de que haga falta, se puede crear un metalenguaje, o un nuevo lenguaje, o un mini lenguaje que tome componentes desde otros para resolver algo que hoy por hoy no está hecho, y no solo desde el punto de vista del concepto, sino de que yo lo hice cuando estaba en la facultad. Y si lo hice cuando estaba en la facultad, que estaba en segundo año, mucho más lo puedo llegar a hacer ahora que ya estoy graduado o que tengo experiencia profesional y tengo elementos mucho más avanzados, porque sabemos que la tecnología de información avanza a pasos agigantados, aunque hay cosas que demoran un poco más de tiempo, pero cuando despegan, despegan. Sí, no lo mismo esto en la cabeza lo tengo porque lo teoricé, sino también en mis manos también lo tengo porque yo lo hice, aunque sea con un mínimo producto viable. Está bueno eso. Bien, Hernán, te invitaría a cerrar con lo que vos quieras y desde qué hacemos en la ingeniería en sistemas de información, agradecerte por este aporte que estás brindando. No, no, primero que nada, muchas gracias a vos por la invitación nuevamente. Y con respecto a cerrar, en realidad, eh, para todo aquel que esté interesado, ya sea los que han cursado, cursan la materia o alguien que está escuchando esto desde, desde otra institución o lo que sea, nada, que ante cualquier duda se pongan en contacto con nosotros, tenemos el mail institucional y demás, incluso en el caso de sintaxis no, porque trabajamos a través del campus, pero por ejemplo en mi otra materia, matemática discreta, tiene una web que es completamente abierta y ahí están mis puntos de contacto, entonces en realidad si bien es otra materia, me termina llegando a mí, así que cualquier inquietud que puedan llegar a tener, están invitados a acercarse y consultarlo y lo charlamos. Bien, bien, bien. Le puedo garantizar de que Hernán es una persona muy, muy cercana, muy de escuchar, muy de colaborar. Yo lo veo los miércoles cuando llego a la facultad y está trabajando siempre con el equipo de docentes y se ve un lindo grupo de trabajo. Entonces sí, coincido totalmente en que pueden contar con él. Y nada, la verdad que muchísimas gracias. Esto ha sido un nuevo encuentro de qué hacemos en la ingeniería en sistemas de información, viendo específicamente sintaxis y semántica de los lenguajes, con el ingeniero y doctorando Hernán Miranda. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a ustedes.